Bien, lo escuchábamos, el tiroteo protagonizado hace una semana en Alemania puso en alerta a las autoridades de ese país, temiendo también en nuevos ataques racistas. Se ha dispuesto a redoblar la seguridad en estaciones de trenes y aeropuertos, entre otras localidades consideradas sensibles. Hablamos de este tema con el profesor de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. ¿Cómo está? Encantado de saludarla. Muchas gracias por estar acá. Primero preguntarle si usted está de acuerdo que la razón principal tras estos ataques tiene que ver con los discursos de algunos partidos de extrema derecha en ese país. Bueno, encontrar la razón, el tema que ha producido los atentados, la causa que ha producido los atentados, es bien difícil toda vez que los argumentos a favor de una posición a veces se transforman en contra. Me explico. En Alemania hay una cantidad de restricciones para el ejercicio de la política por el hecho de la historia alemana que ha tenido Alemania. Entonces, todos estos partidos de extrema derecha tienen que someterse a ciertos cánones. Y estos cánones de negacionismo, cánones de símbolos nazis o de la época de la Guerra Mundial, son prohibidos por la legislación alemana. Entonces, desde el momento que se dice que ellos están provocando y promoviendo este tipo de situaciones, obviamente quiere decir que no se está cumpliendo la ley en Alemania. Entonces hay una discusión de corte político que está muy atizada por las elecciones próximas y por el hecho de la sucesión de Angela Merkel. Eso no quita el drama de la situación de un atentado terrorista de esta naturaleza y la sucesión de atentados terroristas de esta naturaleza, que no son nuevos en Alemania y no son nuevos en Europa. Y en Alemania ninguno de estos temas, sea los atentados terroristas, sean los temas de las migraciones, como sea el tema del islamismo propiamente tal, que son los principales a los cuales se les acusa de estar detrás de estos atentados, de estar atizando a personas a través de diferentes medios, o algunas personas para estar en contra de ellos, porque está en peligro la identidad nacional, la identidad del país, o el tejido social está en peligro, obviamente que hace esta discusión mucho más caliente. Yo creo que hoy podemos decir que hay un recrudecimiento de estas situaciones. ¿Y por qué hoy? ¿Cuáles son los hechos que inciden en que hoy esta violencia, que parece ser estructural, porque veía algunos datos de una ONG que decía que desde 1990 han habido cerca de 200 ataques similares, sin embargo ahora han cambiado y un punto de inflexión, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, es que hace un año aproximadamente un ataque lo vivió un político justamente en su hogar. ¿Cuáles son los factores que inciden que hoy en este país se estén viviendo estos ataques ya de forma más progresiva, al parecer? Bueno, desde hace un tiempo esta parte, y que se materializa ahora, ha venido un recrudecimiento de una polémica muy fuerte sobre la presencia de inmigrantes musulmanes en Alemania. Esto tiene algunas causas. Algunos acusan a causas que son causales de distorsión de la identidad nacional, la cantidad de migrantes musulmanes en Alemania particularmente. Otros lo miran desde un punto de vista socioeconómico, que puede ser las causas de un cambio en la estructura de las economías de Europa, que están en decadencia y enfrentando grandes problemas, que ha producido también una radicalización de conductas de algunas personas que han emigrado o son parte del tejido social de ese país o de la sociedad de ese país. Y también hay otras razones de tipo histórica, que es una discusión que está permanente, pero por cierto que el momento político en esta sociedad tan líquida, donde las instituciones a veces no tienen capacidad de reaccionar a estas demandas societales tan muy intermitentes, diría yo. La globalización ha cambiado la manera de relacionarse, la manera de eso, donde ya el deseo pasa a ser una parte natural de la cotidianidad de las personas, y obviamente que ese deseo se puede transformar también en codicia y querer cada vez más, y la sociedad no le puede responder a eso más. Pero en ese contexto, obviamente que hay una discusión cultural, desde un punto de vista cultural,
y una escuela más realista donde lo relacionan con estas situaciones políticas, económicas. Pero la discusión más cultural es un problema más histórico, de qué es lo que significa el islamismo o los musulmanes en Europa. Pero esta situación en particular, ¿se está viendo más en Alemania o también podemos ver este fenómeno en otras partes de Europa? Bueno, lo hemos visto en otras partes y no relacionado con los musulmanes. Estas son las contradicciones que se dan, que yo iniciaba, lo que yo le contestaba al inicio. Hoy día el mundo es un mundo lleno de contradicciones. Los argumentos a veces se usan para un lado, son los mismos que se usan para el otro lado. Yo creo que este exceso de individualismo y no sentido colectivo, que tiene que ver también a veces con la religión, con las formas de expresarse de las sociedades. En Noruega, por ejemplo, la reacción de un noruego contra un grupo de la población en una isla en Noruega que mató a muchas personas, ninguno era de la religión islámica. Fue contra sus propios pares de Noruega. Entonces, obviamente que esto no puede ser un pattern de conducta, o sea, un sistema de conducta que es atribuible a un país o al otro, porque esa es la discusión desde un punto de vista cultural. Porque mucha gente, hay que recordar que desde los años 80 en adelante, en Europa, la inmigración era un regalo, no era una carga. Entonces, pasaron a ser inmigrantes, los transformaron en musulmanes. Y el musulmán buscaron identificarlo con el islamismo, que no es lo mismo. Entonces, buscaron algunos conductas, líneas de conducta, de hacer que todos los musulmanes tuvieran un pensamiento monolítico y tuvieran una actitud monolítica frente a la religión, frente a la economía o frente a la historia. Entonces pasaron a ser terroristas, entre comillas. Esto hace que también, por otro lado, personas que no han encontrado su lugar en este nuevo mundo de la globalización, en esta Europa tan cambiante, con una Alemania que también enfrenta problemas, que tenía una situación de bastante confort y era el líder en la Unión Europea, ha enfrentado también situaciones económicas difíciles. Entonces estamos en una sociedad muy líquida, como dicen algunos autores, donde las instituciones cambian muy rápido y las personas no saben mucho cómo actuar. Por otro lado está este individualismo creado por las redes sociales, por el internet, la digitalización, donde también hay influencia en la toma de decisiones de las personas y a veces radicalizan sus conductas. ¿Y cómo se controla eso justamente por el tema de las redes sociales, que se ha detectado que uno de los nidos, ¿no?, donde se generan todas estas ideas más de extrema derecha, racistas? ¿Cómo se controla eso hoy en día? Bueno, ese es uno de los temas que están en discusión. Alemania recién acaba de aprobar algunas leyes, y Europa algunas leyes para poder prevenir estas ideologizaciones a través del Internet. Estos llamados a participar en instituciones terroristas, ¿no?, como pasó con el Estado Islámico, ¿no?, en Gran Bretaña, en Alemania, etc. Pero por eso le digo que desde un punto de vista histórico hay que ver que los musulmanes y el islamismo siempre han estado relacionados con Europa. Bueno, desde el profeta Mahoma de 711 a 1492, obviamente que hubo 7 siglos de permanencia en la península ibérica de los musulmanes. Esto marcó mucho una tendencia en Europa. Después la colonización trajo que la migración no solo fuera musulmana, también viniera desde otros lados, también a Alemania había una migración africana que es muy poco conocida, pero hay que recordar que los alemanes estuvieron en Namibia y tuvieron otras colonias en Europa, en África, perdón. Entonces, creo que, ¿cómo se mide esto? Estos son los desafíos de la globalización, de la nueva institucionalidad. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros estamos, bueno, tiene que haber un gran consenso entre, hoy día, el multilateralismo, donde se gestaban estos acuerdos, estos grandes acuerdos, de una ley internacional que pudiera ser sometida a todos los parlamentos, que se buscaba a través de la integración europea, está un poquito resentida, ¿no? Entonces la Unión Europea hoy día, algunos arguyen que la salida de Gran Bretaña va a traer grandes perjuicios a la Unión Europea, principalmente por temas de migración, de temas de comercio, y hemos visto que ya en Gran Bretaña se están viendo cuáles son los problemas para
para salirse de la Unión Europea y quizá el principal problema es un problema migratorio. O sea, el problema de la migración hoy día es el tema central de discusión en el acontecer internacional y el otro el tema de la digitalización que está poniendo un desafío tremendo a las conductas de las personas y a las actitudes de las instituciones. Bueno, el gobierno, como lo mencionábamos, ha aumentado, ¿no?, la seguridad en lugares claves, también ha impulsado también estas leyes. ¿Son suficientes más bien este tipo de medidas? Bueno, ahí entramos ya a lo que estamos discutiendo, que es estos actos terroristas en Alemania. Por cierto que el miedo también se ha globalizado. Yo creo que esto produce bastante temor en la sociedad alemana y en la sociedad europea en general. Ellos han buscado miles de maneras de poder identificar a estos grupos, pero hoy día es tan difícil en este individualismo del encuentro de la persona con la pantalla, que donde hay tantas maneras de eludir, tantas maneras de falsificar, tantas noticias falsas, que obviamente es un desafío para los gobiernos. Más todavía un desafío para los gobiernos si la discusión es muy caliente desde un punto de vista electoral. Y yo creo que en Alemania eso se está viendo, en Holanda se está viendo, en el mismo Gran Bretaña. Claro, pero hay que actuar más con urgencia. Le quiero citar unas palabras del responsable de la policía criminal, Holger Munch, que él dice que cerca de la mitad de las personas que cometen este tipo de actos no están fichados por la policía. En solamente un año en Alemania ya se han vivido 3 episodios trágicos como lo que estamos conversando. El gobierno tiene que actuar con más celeridad ante estos eventos y también en apoyo o con el apoyo de la comunidad internacional. Por supuesto, mire, estamos viendo en todos los países del mundo. En Alemania, obviamente, esto significa también no solo un cambio de leyes, sino que una provisión de fondos, una capacidad instalada, personal calificado, que son los problemas que va a vivir Gran Bretaña para poder salirse de la Unión Europea. El tema del personal calificado. Obviamente que los temas de investigación policial, más todavía si tienen se insertan en un contexto de desarrollo tecnológico, obviamente que es mucho más demandante. También los resguardos y las investigaciones, las políticas de investigación, la identificación de personas, que también hoy día las personas, acuérdense que se sienten muy empoderadas y todo lo califican como una vulnerabilidad a su privacidad. Es muy difícil establecer el límite, pero fíjese que hoy día entrar a un país pasa usted por una cantidad de controles, incluso visuales, y la privacidad ya prácticamente no existe. Usted le pueden seguir lo que hace una mañana caminando por el centro de Berlín perfectamente. ¿Y qué debería hacer el gobierno con este partido de extrema derecha que se culpabiliza por toda esta situación que es Alternativa para Bueno, Alemania? por eso yo como observador y como lector y seguidor de lo que puede suceder en Europa, yo no me atrevo a decir qué es lo que deben hacer. O sea, como norma general, obviamente tienen que hacer una reflexión seria de si el partido está cumpliendo con las normas de la ley en cuanto a lo que se puede hacer y no hacer en política. Ellos también pueden apelar a la censura también. Y bueno, usted sabe, y otro es si se está poniendo un parche en el ojo las autoridades a la hora de fiscalizar. Hoy día fiscalizar es una de las cosas más tremendas que hay. Lo hemos vivido nosotros aquí en Chile, lo estamos viviendo todos los días. Los temas institucionales estamos superados por los temas internacionales porque es mucho más rápido los acontecimientos que la legislación propiamente tal. Entonces, este tema es un tema de discusión a todo nivel, de discusión, pero obviamente que los países, a veces, las necesidades, las prioridades o las amenazas que tienen, de acuerdo a su estructura societal o a su estructura territorial, no son las mismas. Por ejemplo, usted ve, se hace una comparación entre cuál es la amenaza, entre comillas, del mundo musulmán en Europa con respecto a los Estados Unidos, que tomando en cuenta que los Estados Unidos sufrió embates donde fueron identificados personas que venían del mundo musulmán que cometieron estas atrocidades del derribamiento de las Torres Gemelas. Pero obviamente que desde un punto de vista cultural, no es lo mismo la integración de los musulmanes en Estados Unidos que la integración de los musulmanes en Europa. ¿Por qué? Por razones de cercanía territorial, por cultura propia, por el tema familiar. Acuérdense que las migraciones, al principio cuando yo decía que era un regalo las migraciones, cuando faltaba mano de obra, después cuando se reconstruía Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, a Holanda llegaron una cantidad de indonesios musulmanes, a Alemania turcos, kurdos, llegaron en una cantidad enorme.
Después hay 25 millones de musulmanes en Europa, en los 28, 27 países de Europa, porque, bueno, 28 todavía, hay 25 millones y se cree que pueden haber en un corto periodo de tiempo 28 millones. Más los que son ilegales o los que están autorizados para entrar propiamente tal. Por eso, el caso de las culturas familiares, por ejemplo, lo que pasó, la mutación de entre la migración musulmana natural, que era después de la reconstrucción de Europa, a lo que fuera la inmigración familiar. En España, por ejemplo, entre el año 92 y el año 2015, pasaron de 50.000 a 750.000. Bien, Pablo Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este programa y también analizando lo que está sucediendo ahí en Europa. Una noticia en movimiento, yo creo, para los alemanes y para todos nosotros, porque es un desafío el terrorismo para todos los países, incluidos nosotros. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Bien, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene Mega Noticias Plus Prime con la periodista Soledad Agüero. Que estén muy bien y que tengan muy buenas noches.